Dicen que cuando el cielo se derrumba, no corres. Te preparas para el impacto. Eso es lo que hicimos en el moribundo mundo de Sarat. No lloramos. Gritamos. Nuestras ciudades ardían. Nuestros cielos se ahogaban en cenizas. Enviamos señales de socorro en cada frecuencia. Con cada protocolo conocido en la galaxia. Ya no teníamos orgullo. Suplicamos. Rogamos. Por favor, alguien, quien sea, sálvenos. El Consejo Galáctico nos ignoró. El Imperio Virex dijo que no éramos estratégicamente valiosos. Los Cari lo llamaron un conflicto interno. Los Azol simplemente respondieron: la extinción es parte del equilibrio natural. Vimos a nuestros hijos morir de hambre, a nuestros guerreros caer y a nuestros océanos volverse negros. Tienes que entender, una vez fuimos orgullosos. Éramos inventores, artistas, pensadores. Éramos pacíficos, demasiado pacíficos. Cuando los Car nos invadieron, fuimos un blanco fácil. No llegaron con advertencias. Llegaron con fuego. Una especie criada para la guerra, envuelta en armadura y odio. Intentamos razonar. Ofrecimos tierras, tributos, incluso esclavos. No querían nada de eso. Querían dominación. Querían el fin de Sarat. Estábamos perdiendo, y rápido. Entonces un día, en la estática de nuestra última transmisión desesperada, una voz se abrió paso. No era mecánica, ni traducida. Era humana, áspera, con acento y llena de algo que no habíamos oído en mucho tiempo. Oigan, recibimos su mensaje. Habla la capitana Ava Morgan, del Comando de Defensa de la Tierra. Vamos para allá. Pensamos que era un truco. ¿Una mentira? ¿La humanidad? ¿La especie insignificante de Sol 3? Los mismos de los que el Consejo se reía por ser demasiado emocionales, demasiado agresivos, poco refinados. Ni siquiera tenían asientos en los altos tribunales. No eran nadie. Pero una semana después, vimos los cielos abrirse. Una flota como ninguna que hubiéramos visto rompió la órbita. No volaban con la elegancia o la belleza de los Cari. Sus naves parecían puños de acero contundentes, erizadas de cañones y placas de blindaje. Sin escudos brillantes, sin estandartes, solo un símbolo estampado en sus cascos. Un planeta rojo y blanco con un anillo de estrellas. La Tierra había llegado. Al principio, no supimos qué pensar de ellos. No eran diplomáticos. No llevaban túnicas. Llevaban trajes de combate oscuros, marcados por las cicatrices de otras guerras de las que nunca habíamos oído hablar. No hablaron de tratados ni de paz. Hicieron una pregunta. ¿Dónde está el enemigo? La propia capitana Morgan aterrizó en las ruinas de lo que solía ser nuestra capital. Sus botas aplastaron huesos mientras caminaba a través del humo. No se inmutó. No lloró. Miró a nuestros ancianos, asintió una vez y dijo: no estamos aquí para salvarlos. Estamos aquí para luchar a su lado. Esa noche, los Arat vimos algo que no habíamos visto en años. Esperanza. No eran solo sus armas. Era la forma en que luchaban. Como bestias acorraladas, no retrocedían. Avanzaban con fuego en los ojos y furia en el corazón. Y cuando un señor de la guerra Skarn intentó emboscar su campamento, los humanos se rieron. Se rieron mientras lo hacían pedazos. Uno de nuestros exploradores dijo que vio a un soldado humano sacar una bandera en llamas de los escombros y besarla. Le preguntamos por qué. Él dijo: porque hemos estado donde estáis vosotros, y nadie vino a por nosotros. Por eso estamos aquí. Eso fue solo el principio. Los humanos no trajeron política. Trajeron venganza. No pidieron un pago. Pidieron revancha. Y algo nos dijo que se la íbamos a dar. La primera vez que vimos de verdad de lo que eran capaces los humanos, no fue en el campo de batalla. Fue en las ruinas de nuestros hospitales. Hacía mucho que habíamos dejado de intentar curar a los heridos. Eran demasiados. Los suministros se habían acabado. La esperanza se había acabado. Nuestros médicos trabajaban con astillas y hierbas, apenas capaces de detener el dolor, y mucho menos de salvar vidas. Cuando los humanos vieron a nuestros heridos, no negaron con la cabeza ni apartaron la mirada.
Se pusieron a trabajar como máquinas, rápidos, concentrados, furiosos. Sus médicos también eran soldados. Trataban las quemaduras con aerosoles que siseaban y enfriaban al instante. Detenían hemorragias en segundos. Levantaban a niños que gritaban en camillas y susurraban cosas que no entendíamos. Pero el tono lo decía todo: vas a salir de esta. Uno de ellos, un hombre de aspecto rudo con la cabeza rapada y tatuajes de lobos en los brazos, recogió a un niño al que le faltaba media pierna. No se inmutó. No pareció asqueado. Simplemente vendó el muñón y dijo: sabes que eres un pequeño cabrón muy duro. El niño no entendió las palabras, pero dejó de llorar. No era solo cuidado. Era presencia. La humanidad nos hizo sentir que volvíamos a importar, que no éramos solo los restos moribundosen de una especie olvidada, que valía la pena salvarnos. Cuando los Karn atacaron nuestra cordillera sur, los humanos estaban listos. La habían fortificado en solo 3 días. Pensamos que era una locura, apresurarse a construir trincheras, desplegar armas pesadas, establecer puestos de mando. Pero cuando la primera oleada de Skarn apareció por las colinas, quedó claro que los humanos querían que vinieran. Esperaron en silencio. Sin cuernos ceremoniales, sin discursos, solo respiraciones constantes. Entonces, en el momento en que los Karn entraron en el rango de tiro, se desató el infierno. Las torretas aullaron, los cohetes gritaron aún más fuerte. Y los humanos, ellos rugieron. No de miedo, sino de desafío, de hambre. Vi a una unidad de 5 humanos defender un puente contra 30 Skarn. 5. No se retiraron. Lucharon como criaturas rabiosas, espalda contra espalda, cubriendo cada ángulo, moviéndose como una sola mente. A uno le dispararon en el estómago. Ni siquiera se detuvo, solo gritó: no tengo tiempo para sangrar, y siguió disparando. La capitana Morgan estaba en la cima de una colina, tranquila, al mando, su armadura cubierta de ceniza. No gritaba. Daba órdenes como una máquina, con la vista siempre al frente. Cuando un transporte Skarn intentó flanquearnos, ella personalmente lideró la carga que lo hizo volar por los aires. Más tarde esa noche, convocó un consejo de nuestros comandantes supervivientes. No esperó a ser invitada. Entró en nuestra cámara como si le perteneciera, como si esta fuera ahora su guerra también. Desenrolló un mapa táctico y dijo: así es como les partiremos el espinazo. ¿Quieren vivir? Sigan mi ejemplo. Nuestros generales se erizaron. No les gustó su tono. Pero, ¿qué opción teníamos? Estábamos a un suspiro de la extinción. Así que escuchamos. Y luego observamos, asombrados, confundidos y quizá un poco asustados, mientras los humanos comenzaban a planear no solo para defenderse, sino para atacar. Hablaban de guerra de guerrillas, de asaltos relámpago y de algo llamado napalm. Sus armas no solo mataban. Enviaban mensajes. Mensajes de desafío, mensajes que decían: este planeta todavía no es vuestro. En la oscuridad de esa misma noche, encontré a uno de los soldados humanos sentado solo junto al fuego, afilando una cuchilla que parecía demasiado brutal para ser otra cosa que personal. Le pregunté por qué había venido, por qué a la tierra le importaba. Me miró, con los ojos vacíos y ardientes al mismo tiempo, y dijo algo que nunca olvidaré. Vinimos porque oímos vuestro grito, y nadie debería morir gritando solo. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de los Karn, sino porque por primera vez en años, sentí algo en lo más profundo de mis huesos. Podríamos ganar esto. Los humanos no descansaban. Mientras nosotros llorábamos a nuestros muertos, ellos se entrenaban. Mientras enterrábamos a los nuestros, ellos limpiaban sus rifles. Y mientras nosotros cuestionábamos nuestro lugar en el universo, ellos se preparaban para recuperar lo que nos habían robado. El plan era temerario, algunos decían que suicida, pero los humanos no se inmutaron. La capitana Morgan lo llamó un golpe en las entrañas. Un ataque a gran escala contra la principal fortaleza de suministros de los Karn, enclavada en los cañones de Razak. Estaba fuertemente fortificada, protegida por torretas de plasma, campos de minas y un perímetro de élites Karn con armaduras de hueso.
Ninguna especie la había tomado jamás. El Consejo Galáctico la había etiquetado una vez como inexpugnable. Los humanos se rieron cuando oyeron eso. Dijeron lo mismo de Normandía, murmuró uno de ellos, cargando su rifle. No sabíamos qué significaba eso, pero sonaba a desafío. Sonaba a victoria. Durante 3 noches, los humanos se movieron como fantasmas por las crestas del cañón. Silenciosos, concentrados. Observamos con prismáticos cómo escalaban acantilados con nada más que cuerdas y guantes, colocaban cargas en convoys enemigos y cortaban gargantas en la oscuridad sin un solo grito. No solo luchaban, cazaban. En la 4ª noche, los cielos explotaron. El asalto comenzó con un trueno, literalmente. Los humanos desataron algo llamado barrera de choque. Una tormenta de detonadores sónicos que sacudió las paredes del cañón y desorientó los sensores Karn. Luego vinieron las naves de combate, negras, rápidas, con forma de aves depredadoras. Descendieron con motores rugientes, desembarcando escuadrones de humanos armados en el corazón de la fortaleza. Y fue entonces cuando vimos lo que realmente eran. No solo soldados, monstruos. Hermosos y aterradores monstruos de la guerra. Luchaban como criaturas poseídas, disparando mientras corrían, gritando insultos y arengas en su áspera lengua. Vi a uno cargar contra un bruto Skarn de casi el doble de su tamaño, esquivar su cuchilla y meterle una granada en la boca antes de lanzarse a cubierto. La explosión pintó las paredes de rojo. Nos unimos a la lucha, por supuesto. Luchamos a su lado, inspirados, impulsados. Pero incluso en el caos, sabíamos que esta era ahora su guerra. La capitana Morgan lideró la carga hacia la torre de mando. Nuestra inteligencia decía que el señor de la guerra Skarn, Gortak el carnicero, estaba dentro. Nadie lo había visto en persona, solo habíamos oído su voz en las transmisiones de propaganda. Una voz como grava moliendo acero. Ella no dudó. Su escuadrón irrumpió en la entrada en una explosión de fuego y humo. Y durante un largo y agónico momento, todo lo que oímos por las comunicaciones fue estática. Luego disparos. Luego silencio. Los minutos pasaron como horas. Entonces su voz llegó. Ronca, ensangrentada, pero inconfundiblemente satisfecha. Objetivo neutralizado. La fortaleza es nuestra. Gritamos de alegría hasta que se nos quebró la voz. Esa noche, por primera vez en años, los cielos sobre Sarat estaban en silencio. Sin patrullas Karn, sin bombarderos, solo estrellas. Nos reunimos en los restos de la fortaleza, convirtiendo lo que una vez fue un símbolo de nuestra derrota en nuestro nuevo centro de mando. Los humanos caminaban entre nosotros, magullados, cojeando, cubiertos de sangre y sonriendo. Celebraron no con desfiles ni formalidades, sino con la luz del fuego, música de extraños aparatos y algo que llamaban whisky. Nos ofrecieron bebidas. Dudamos. Entonces una de nuestras soldados, una joven llamada Vilen, tomó un sorbo y puso una cara como si hubiera tragado ácido. Los humanos se rieron, y por primera vez, nosotros también. Pero no todo era alegría. La capitana Morgan se mantenía apartada de los demás, con la armadura abollada y los ojos más oscuros que antes. Me acerqué a ella, sin saber qué decir. Miró las paredes de la fortaleza, ahora chamuscadas por la batalla y todavía manchadas con sangre Skarn, y susurró, «Esto no ha terminado. Es solo el primer golpe». Le pregunté si creía que realmente podíamos ganar. Se volvió hacia mí, con los ojos fieros, la mandíbula apretada. ¿Ganar? Oh, no estamos aquí para ganar. Estamos aquí para hacer que deseen no haber oído nunca vuestro nombre. Y en ese momento, le creí. Creí que tal vez, solo tal vez, la humanidad no estaba aquí solo para ayudarnos a sobrevivir. Estaban aquí para enseñarnos a contraatacar. La guerra cambió después de esa noche. La noticia corrió como la pólvora. No solo entre nuestras filas, sino a través de las estrellas. La fortaleza de Razak, el bastión inexpugnable, había caído. Y no fueron los Kari ni los Virex quienes lo hicieron. Fue una especie que el Consejo una vez desestimó como demasiado joven, demasiado salvaje, demasiado primitiva, los humanos.
Los susurros llegaron incluso a los Karn. Por primera vez, vimos vacilación en sus ataques. Sus ataques eran menos organizados. Sus patrullas se movían con más cautela. Habían aprendido a tener miedo. Pero el miedo no detiene una guerra. Solo retrasa el siguiente golpe. Los humanos lo sabían. Mientras nosotros nos atrevíamos a respirar y a creer de nuevo, ellos trabajaban día y noche. Convirtieron la fortaleza en una base de avanzada. Sus ingenieros, cubiertos de mugre y sudor, reutilizaban la tecnología Skarn con una creatividad aterradora. Sus científicos desmontaban las armas enemigas como si fueran rompecabezas y las reconstruían como pesadillas. Pero era más que su tecnología. Era su forma de pensar. Los humanos no creían en las peleas justas. Creían en ganar por cualquier medio necesario. Nos enseñaron a montar trampas con chatarra y bidones de combustible, a camuflar nuestros movimientos, a atacar y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Incluso nos mostraron cómo usar el sonido, reproduciendo viejos cantos de batalla de la tierra desde altavoces ocultos por la noche para confundir los sentidos de los Karn. Una de las pistas reproducía lo que llamaban música metal. No teníamos ni idea de lo que significaba, pero hacía temblar el suelo y que los Karn se estremecieran. Observamos, escuchamos y, lentamente, aprendimos. Pero no todos estaban agradecidos. Una tarde, en el comedor improvisado en un viejo cuartel Skarn, estalló una pelea. Un anciano de Sarat, el consejero Albeck, se enfrentó a la capitana Morgan. Su voz resonó en la sala, fuerte y amarga. No pertenecéis a este lugar. Esta no es vuestra guerra. Vosotros, los humanos, lucháis como bestias y lo llamáis gloria. No entendéis el honor. La sala se quedó helada. Soldados, tanto humanos como de Sarat, se detuvieron a medio bocado, a media frase. Morgan se levantó lentamente. No alzó la voz. No buscó su arma. En lugar de eso, caminó directamente hacia Albeck, lo miró a los ojos y dijo: vuestro honor os llevó a la masacre. Vuestro orgullo casi aniquila a vuestro pueblo. No estamos aquí por medallas. Estamos aquí para que vuestros hijos no crezcan encadenados. Albeck la miró fijamente durante un largo rato. Luego, sin decir palabra, se fue. Más tarde, encontré a Morgan fuera, mirando las estrellas. Tenía una botella en la mano, medio vacía. No estoy aquí para caer bien, murmuró. Estoy aquí porque alguien tiene que ser el cabrón dispuesto a hacer lo que nadie más hará. No discutí, porque en el fondo, todos sabíamos que tenía razón. Al día siguiente, lanzamos otra ofensiva, esta vez contra un puesto de avanzadas Karn que funcionaba como prisión. Uno de los nuestros había sido capturado durante el asalto a Razak. Una exploradora Sarat llamada Juno. Inteligente, valiente, de apenas 20 ciclos de edad. Los humanos no dudaron ni un instante. Planearon la extracción como un mecanismo de relojería. Sin largas reuniones de estrategia, sin largos debates, solo acción. Rápida, brutal, precisa. Estuve allí cuando rompimos el muro exterior. Encontramos a Juno en una jaula, apenas consciente, torturada, golpeada, dejada como un mensaje. Morgan se arrodilló a su lado, cortó las ataduras ella misma y susurró: ya no estás sola. Nunca más. Pero lo que se me quedó grabado no fue el rescate. Fue lo que sucedió después. Los humanos no se limitaron a evacuar. Quemaron el puesto de avanzada hasta los cimientos. No solo mataron a los guardias. Dejaron a uno vivo, herido, atado a un poste, con un mensaje grabado en el metal sobre él en 3 idiomas. Vinimos por uno. Imaginen lo que pasará cuando vengamos por todos. Esa fue la noche en que me di cuenta de algo aterrador y hermoso. Los humanos no solo nos estaban ayudando a ganar. Nos estaban convirtiendo en algo nuevo. No pacíficos, no orgullosos, sino implacables. Y quizás, por primera vez en nuestra historia, eso es lo que necesitábamos ser. Cuanto más nos adentrábamos en territorios Karn, más veíamos lo que le habían hecho a nuestro mundo, y más entendíamos por qué los humanos luchaban de esa manera. Aldeas convertidas en cenizas.
Bosques reducidos a palillos ennegrecidos. Y cuerpos. Tantos cuerpos. No solo soldados. Civiles, ancianos, niños. Linajes enteros aniquilados y colgados como trofeos. Eso nos cambió. Hubo un tiempo en que nuestros guerreros tomaban prisioneros. Un tiempo en que ofrecíamos piedad. Ese tiempo había terminado. Los humanos nunca lo dijeron en voz alta. Pero lo entendimos. Cada atrocidad que descubríamos nos endurecía. Y detrás de cada represalia brutal estaba el fantasma de algo que nunca mencionaban. Algo que una vez les habían hecho a ellos. Empezamos a hacer preguntas, no solo sobre tácticas o tecnología, sino sobre la tierra, sobre la humanidad. ¿Qué le pasó a vuestro pueblo? Le pregunté una noche a la capitana Morgan mientras miraba una hoguera parpadeante. Al principio no respondió, solo bebió un sorbo, con la mandíbula tensa. Luego dijo: solíamos luchar entre nosotros por el color, por el poder, por un trozo de tierra. Murieron millones. Construimos bombas que podían borrar ciudades. Lo llamábamos progreso. Y entonces llegó algo peor. Algo a lo que no le importaba quiénes éramos, solo que no éramos como ellos. Sus ojos brillaron, no por la luz del fuego, sino por algo más profundo. Dolor. Recuerdo. Una flota alienígena aterrizó en Sudamérica. Tomó la mitad del continente en semanas. Suplicamos ayuda a la galaxia. El Consejo se rió, lo llamó una disputa localizada. Así que hicimos lo que siempre hacemos. Nos enfadamos y devolvimos el golpe con más fuerza. Se inclinó hacia adelante. Perdimos miles de millones, pero al final, los expulsamos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque nos negamos a morir. No pregunté nada más esa noche. Pero la entendí mejor. Los humanos no luchaban para ganar. Luchaban porque recordaban lo que se sentía al ser abandonado. Reflejamos esa rabia en la siguiente operación. Un triple ataque coordinado. 3 nexos de comunicación Skarn repartidos por los páramos del norte. Atacamos al anochecer, dividiendo nuestras fuerzas y confiando en la doctrina humana de velocidad e impacto. Lideré a uno de los equipos junto a un humano llamado Reyes. Un hombre silencioso, con una cicatriz sobre la ceja, que solo hablaba cuando era necesario. Pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Sus ojos nunca dejaban de moverse, siempre escaneando, siempre calculando. Irrumpimos en el primer nexo y encontramos la cubierta de mando repleta de Skarn. Los Zarat se habrían retirado, se habrían reagrupado. Reyes abrió la puerta de una patada y abrió fuego como si estuviera persiguiendo a la propia muerte. Le seguimos. Lo que se desarrolló no fue una batalla. Fue una matanza. Cada soldado Zarat que luchó a su lado se convirtió en algo diferente ese día. Más rápido, más cruel, como si su furia nos hubiera contagiado al resto. No paramos hasta que cayó el último Skarn. Y cuando Reyes se acercó a la consola y colocó las cargas, no sonrió. No vitoreó. Solo dijo, una voz menos para que griten órdenes. Los 3 nexos fueron destruidos al amanecer. Los Skarn tomaron represalias con dureza. Un ataque orbital aniquiló uno de nuestros campamentos de avanzada. Docenas de muertos, la mayoría de Zarat. Unos pocos humanos. Una de ellos apenas tenía 18 años. Una chica llamada Lexi, que había dibujado flores en su casco y siempre desafinaba al cantar durante las patrullas. La capitana Morgan se paró en el centro del cráter donde solía estar el campamento, sosteniendo los restos derretidos de ese mismo casco. Nadie se atrevió a hablar. Se volvió hacia su segundo al mando y dijo, no más operaciones defensivas. Llevaremos la lucha a su corazón. ¿Estás segura?, preguntó él. Eso es territorio Skarn profundo. Se lo esperarán. Quiero que se lo esperen, respondió ella. Quiero que lo esperen. Quiero que teman el sonido de los motores en sus cielos y las botas en su suelo. Hizo una pausa. Y quiero a todos los combatientes de Zarat con nosotros cuando lo hagamos. Fue audaz, incluso una locura, pero encendió algo en nosotros. Ya no éramos supervivientes. Éramos guerreros. Y bajo el estandarte de una especie que una vez consideramos primitiva, nos preparamos para marchar directamente hacia el fuego.
Porque esto ya no se trataba solo de salvar nuestro mundo. Se trataba de hacer que la galaxia recordara quiénes somos y que nunca más se atreviera a olvidarlo. La marcha hacia la capital Skarn no se parecía a nada que Sarat hubiera hecho antes. No éramos un pueblo de largas campañas. Nuestras guerras siempre habían sido cortas, defensivas, breves. Antes de que llegaran los humanos, nunca habíamos cruzado a tierras enemigas voluntariamente. Ahora, con fuego en el pecho y acero en la espalda, marchábamos hacia el corazón negro de nuestros opresores. Y no marchábamos solos. Los humanos abrían el camino. Sus naves de combate sobrevolaban nuestras columnas a baja altura. Sus tanques, bestias feas y pesadas de metal, se abrían paso a través de bosques y montañas como si la propia naturaleza se hubiera rendido a su furia. Sus soldados no solo caminaban, asaltaban. Cada pisada era una promesa: vamos a por vosotros. Y sin embargo, a pesar del poder en nuestras manos, el peso del viaje comenzó a pasar factura. Perdimos gente por el camino, emboscadas, trampas, drones que dejaban caer una muerte silenciosa desde las altas nubes. Los Karn estaban asustados, pero no eran débiles. Eran animales acorralados y atacaban con todo lo que tenían. Una noche, después de enterrar a 7 más de los nuestros, volví a encontrar a Reyes. Estaba sentado bajo el dosel destrozado de una selva muerta, limpiando su rifle. Sus manos estaban manchadas pero firmes. ¿Alguna vez has pensado en abandonar?, le pregunté. Levantó la vista, arqueando una ceja. ¿Abandonar?, repitió como si la palabra estuviera en un idioma extranjero. Quiero decir, irse, decir basta. No sonrió. No parpadeó. Lo hice una vez, hace años, dijo en voz baja. Vi arder una aldea porque dudé, porque pensé que quizás la paz aún era posible. Solo tienes que cometer ese error una vez. Volvió a la limpieza, su voz tranquila, hueca. Desde entonces, sigo adelante, porque si me detengo, ellos ganan. Esa era la forma humana. Me di cuenta de que no los impulsaba la victoria. Los impulsaba el recuerdo. Cada amigo perdido, cada paz desperdiciada, cada traición estaba grabada en ellos como una marca a fuego. Llevaban su pasado a la batalla como una armadura. Y por eso nunca se rompían. Al día siguiente, llegamos a las afueras de la capital Skarn. Era una colmena imponente de metal y fuego, rodeada de muros que pulsaban con energía defensiva. Los drones volaban en círculos como buitres. Torres de cañones vigilaban desde cada aguja. Parecía inexpugnable, incluso más que la fortaleza de Razak. Nuestros generales dudaron. La capitana Morgan no. Nos reunió a la sombra de la cresta y expuso el plan. 2 equipos. Uno atraerá su fuego. Ruidoso, caótico, lo suficientemente suicida como para asustarlos y que comprometan demasiadas fuerzas. El otro, nosotros, nos abriremos paso por los viejos túneles de desechos subterráneos y destriparemos su mando. Alguien se rió nerviosamente. ¿Quién se ofrece voluntario para la distracción? Los ojos de Morgan se entrecerraron. No pedimos voluntarios. Se volvió hacia el mapa y señaló. Reyes, tu unidad lidera el flanco. Haced ruido. Mucho. Reyes asintió. Sin preguntas. Me miró. Tú vienes conmigo. No hablé. No era necesario. Nos movimos al anochecer. El equipo de Reyes atacó primero. Explosiones, artillería, naves de combate chirriando mientras cortaban el humo. Era un caos hermoso. Los Karn se apresuraron a defender sus muros, desviando cada dron, cada explorador, cada soldado vivo. Tenían que hacer retroceder a la fuerza principal. Nunca nos vieron deslizarnos por debajo. Los túneles eran antiguos, olvidados, ruinas de una época anterior incluso a los Karn. Morgan lideraba desde el frente, con su rifle siempre listo, sus ojos escaneando cada rincón oscuro. Pasamos junto a huesos, metal oxidado y cadáveres demasiado extraños para nombrarlos. Para cuando llegamos al núcleo de energía central, la capital de arriba estaba ardiendo. Y sin embargo, a pesar del humo, las explosiones, la locura,
Oímos al señor de la guerra Skarn antes de verlo. Su voz resonó en la cámara. Baja, gutural, cruel. Traes insectos para desafiar mi imperio. Esta es tu rebelión. Salió de las sombras, masivo y blindado, su cuerpo pulsando con energía. Era al menos el doble de grande que Morgan, un arma viviente. Pero Morgan no retrocedió. Levantó su rifle y dijo con calma: «No, este es tu castigo». Luego disparó. Lo que siguió no fue un duelo. Fue un ajuste de cuentas. Y mientras el mundo de arriba temblaba, supimos que la batalla final había comenzado. El señor de la guerra no murió fácilmente. El primer disparo de Morgan le dio de lleno en el hombro. Cualquier otra criatura habría caído. Él tropezó, gruñó y luego se rió, una risa profunda y gutural que resonó en la cámara como un tambor de muerte. «¿Crees que tus juguetitos pueden detenerme?», gruñó, avanzando, arrancando la placa de armadura de su propia herida como si fuera papel. «¿Has traído fuego?». «Sí, pero yo soy la tormenta». Cargó. Morgan no se inmutó. Se agachó, rodó hacia un lado y volvió a disparar. El disparo rebotó en la armadura de la pierna del señor de la guerra, apenas ralentizándolo. Blandió una espada masiva, tan gruesa como el torso de un hombre, partiendo antiguos pilares de piedra como si fueran polvo. Nos dispersamos. La lucha fue un caos. Cercana. Brutal. Sin elegancia. Morgan luchaba como si no tuviera nada que perder. Nos unimos, rodeándolo, disparando, esquivando, pero nada parecía detenerlo. Las balas chispeaban en su piel. Los explosivos lo hacían tambalearse, pero apenas. El señor de la guerra fue construido para esto, nació para esto, y lo sabía. «Traes cobardes y carroñeros para enfrentarme», escupió, golpeando a un soldado Sarat contra la pared con un revés. «Suplicas ayuda a simios que creen que el dolor es poder. No sois nada». Morgan no respondió. En su lugar, nos hizo una señal para que retrocediéramos. El señor de la guerra avanzó, imponente, sonriendo hasta que su pie pisó y sonó un clic. La mina que habíamos colocado le arrancó media pierna. Aulló de furia, con humo saliendo de su armadura destrozada. Mientras caía sobre una rodilla, Morgan avanzó, tranquila, lenta, con el cañón de su rifle al rojo vivo. No se regodeó. No habló. Solo disparó 3 veces más. Pecho, cuello y luego justo entre los ojos. El señor de la guerra se derrumbó como una torre de carne y acero. Finalmente, quieto, el silencio regresó. A nuestro alrededor, la cámara parpadeaba con luces moribundas y energía chisporroteante. Respirábamos con dificultad, sangrando, conmocionados. Pero había terminado. Lo habíamos logrado. Pero los humanos no estaban celebrando. Morgan se volvió hacia su comunicador, con la voz urgente. «Reyes, informe». Nada. Estática. Apretó la mandíbula. Lo intentó de nuevo. «Reyes, ¿me copias?». Finalmente, llegó una respuesta, entrecortada y tensa. «Capitana, flanco comprometido». Se retiraron, nos rodearon. No quedamos muchos, pero mantuvimos la puerta. «Tenéis vía libre». Luego, nada más que silencio. El rostro de Morgan se endureció, pero no se quebró. Solo cerró los ojos, respiró hondo y se volvió hacia nosotros. «Armad el núcleo. Ahora». El ingeniero de Sarat con nosotros dudó. «Si volamos el núcleo desde aquí, toda la capital, todo». Morgan lo interrumpió. «Ese es el punto. Eliminamos el mando, las fábricas, los pozos de cría, los archivos de guerra. No los vencemos, los borramos». Su voz tembló por un momento. «Reyes nos dio esta oportunidad. La terminaremos». El ingeniero asintió. Tardamos menos de 2 minutos. Los explosivos se colocaron a lo largo de las líneas del reactor. Una vez activados, tendríamos 5 minutos para escapar. Nos movimos rápido, con los pulmones ardiendo, los heridos cojeando, cargando a los que no podían caminar. Salimos de los túneles al caos. Incendios rugiendo por toda la ciudad.
los Karn corriendo como insectos sin reina. Y por encima de todo, los humanos seguían luchando, seguían avanzando, cubiertos de hollín y sangre, con los ojos salvajes de desafío. Llegamos al punto de evacuación. Una nave de desembarco humana flotaba a baja altura, con las puertas abiertas y los motores haciendo temblar el suelo. Mientras subíamos a bordo, Morgan se volvió una última vez. Miró la capital, las torres que una vez temimos, ahora desmoronándose. Luego apretó el gatillo del detonador. La explosión no fue fuego. Fue luz. Cegadora, ardiente, hermosa. Un hongo de energía rasgó el cielo, tragándoselo todo. La capital Skarn, una vez símbolo de su dominio, el corazón de su orgullo, desapareció en un solo destello. La nave de desembarco se sacudió con la onda de choque. Pero resistimos. Debajo de nosotros, el mundo cambió. La guerra no había terminado. Pero la marea había cambiado. Por primera vez, ellos estaban huyendo. Y ya no éramos nosotros los que pedíamos ayuda a gritos en el vacío. Éramos nosotros a quienes temían que vinieran después. Los cielos de Sarat eran diferentes ahora. No por la ceniza. Todavía llevaban el hollín de 1000 fuegos, de ciudades quemadas y bosques perdidos. Pero algo más profundo había cambiado. El aire ya no temblaba de impotencia. Vibraba con rabia, orgullo, desafío. La galaxia nos había dado la espalda, pero la humanidad se había enfrentado a la tormenta y nos había traído de vuelta con ellos. Tras la caída de la capital Skarn, su imperio se resquebrajó como el cristal. Lo que había parecido invencible quedó repentinamente expuesto. Sus flotas se fracturaron. Sus señores de la guerra se volvieron unos contra otros. Algunos huyeron al espacio profundo. Otros intentaron reagruparse. Pero era demasiado tarde. Ya no éramos presas. Los humanos sabían cómo desmantelar un imperio. Lo habían hecho antes. En su propio mundo, en las ruinas de su propia historia. Atacaron la infraestructura, cortaron las líneas de suministro, interceptaron las comunicaciones. Pero también hicieron algo más. Algo que la galaxia había olvidado hacía mucho tiempo. Transmitieron la verdad desde satélites capturados y transmisores improvisados. El equipo de Morgan publicó horas de metraje, imágenes de las atrocidades Karn, de ciudades destrozadas, civiles torturados y los cuerpos de niños. Y junto a ello, mostraron lo que los Sarat y los humanos habían hecho a cambio: la resistencia, el fuego, la lucha. Titularon la transmisión: Ignorasteis el lamento. Ahora escuchad el grito de guerra. Se hizo viral en todas las redes conocidas. Incluso los Kari, considerados durante mucho tiempo la raza más pasiva de la galaxia, emitieron una declaración de arrepentimiento por su silencio. Los Virex ofrecieron armas en solidaridad, pero la oferta fue rechazada. Las palabras exactas de Morgan: no necesitamos la caridad de los cobardes. Los Sarat se unieron como nunca antes. Clanes que se habían escondido bajo tierra emergieron para luchar. Los exiliados regresaron de las colonias exteriores. Incluso los antiguos esclavos de los Karn, alterados genéticamente para la servidumbre, se volvieron contra sus amos y se unieron a nuestras filas. Y siempre, los humanos estaban allí, enseñándonos a ser despiadados, a ser imparables. Recuerdo un momento justo después de que liberáramos los campamentos mineros de las profundidades en la cuenca de Nebra. Una niña de Sarat, con la piel pálida por años en la oscuridad, se acercó a un soldado humano. No podía tener más de 5 ciclos de edad. No habló. Simplemente extendió la mano, tocó su armadura chamuscada y dijo en voz baja: «Vinisteis». El soldado, grande, canoso, al que le faltaba media oreja, se arrodilló a su lado. Y a través de toda la mugre, sonrió. «Sí», susurró. «Vinimos». La capitana Morgan, sin embargo, nunca fue de sentimentalismos. Incluso cuando la victoria se cernía, se mantuvo concentrada, calculadora. No sonrió cuando llegaron noticias de la deserción de un señor de la guerra Skarn. No vitoreó cuando recuperamos el Valle de los Templos, un lugar sagrado que creíamos perdido para siempre. En cambio, nos reunió en las ruinas de ese valle y dio una última orden.
No paramos hasta que se rompa la última cadena, dijo. No solo por Sarat, por cada mundo que gritó y recibió silencio a cambio. Y así, no paramos. Con el tiempo, el Imperio Skarn se derrumbó por completo. Algunos huyeron a sistemas inexplorados. Otros suplicaron la paz. Se la dimos en nuestros términos. Sin tratados, sin consejos, solo una advertencia pronunciada en 100 lenguas. Nunca más. Cuando todo terminó de verdad, cuando el último campo de batalla quedó en silencio y la última arma se enfrió, nos encontramos entre los escombros de nuestra antigua capital. La reconstrucción comenzó lentamente, piedra a piedra, semilla a semilla. Pero algo ya se había reconstruido dentro de nosotros. Ya no éramos el pueblo que suplicaba ayuda. Éramos el pueblo que respondía a los gritos. En cuanto a los humanos, no se quedaron. Una vez terminada la guerra, empacaron su equipo y prepararon sus naves. Rechazaron recompensas. Declinaron monumentos. La capitana Morgan se reunió con el nuevo Consejo de Sarat, formado no por políticos, sino por guerreros y constructores que habían sobrevivido. Vendremos si volvéis a llamar, dijo. Pero no creo que nos necesitéis la próxima vez. Le pregunté una vez por qué vinieron realmente. De todos los mundos de la galaxia, ¿por qué el nuestro? Me miró, con los ojos cansados pero fieros, y dijo, porque una vez nosotros también gritamos al vacío. Nadie vino por nosotros, así que juramos que si alguna vez volvíamos a oír ese grito, seríamos nosotros quienes responderíamos. Luego se fueron. Sus naves desaparecieron entre las estrellas, dejando atrás solo huellas, armaduras chamuscadas e historias que resonarán durante 1000 generaciones. Suplicamos ayuda a la galaxia. Solo la humanidad oyó nuestro grito. Y no vinieron a salvarnos. Vinieron a enseñarnos cómo ganar.